Vamos a darle gracias al Señor porque ya tenemos un buen recorrido en el libro de Génesis, que es uno de los libros más grandes de las Escrituras, con más capítulos. Y debemos darle gracias porque tenemos un entendimiento mejor de la historia bíblica. Debemos darle gracias por todas las lecciones que nos ha dado para la vida. Y también debemos darle gracias por todas las lecciones relacionadas con la salvación por Jesucristo, que es el personaje central, el personaje principal y toda su obra. Así que estos 100 devocionales nos han dado un mejor entendimiento de cómo es el Señor, de su compasión, de su cuidado, de su voluntad y muchas otras cosas más que hemos visto en todo este tiempo. Oremos entonces para que el Señor nos bendiga hoy, pero poniendo énfasis en esta gratitud por todo esto que nos ha enseñado. Padre, estamos agradecidos contigo por este momento que nos concedes para tener este devocional. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado a través de él, todo el entendimiento que nos has dado, Señor, a través del devocional. Rogamos tu misericordia, Señor, para que todas estas palabras sean transformadoras, Señor, que no meramente sean un entendimiento y ya, sino que de verdad moldeen nuestro carácter, transformen nuestra vida. Señor, gracias por ello. Esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos, síguenos bendiciendo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Hoy vamos a devolvernos al pasaje que vimos el sábado anterior. Vamos a tratar de sacarle otra lección allí. El título de nuestro devocional hoy es ¿por qué nació el ganado a favor de Jacob? A manera de pregunta es este título. ¿Por qué nació el ganado a favor de Jacob? El pasaje bíblico, entonces, Génesis 31. Vamos a ver los mismos versos del devocional anterior. Esto es, verso 4 al 16. Dice así. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. En el capítulo 30 leímos que Jacob cortó unas varas y que le descortezó pedazos, dejando esas varas con manchas. El plan era que cuando el ganado viniera a beber y a procrearse, lo hiciera frente a esas varas. Y el plan era allí que naciera manchado a favor de Jacob. La pregunta, o en algunos casos la conclusión que se saca de este pasaje es que si el ganado mira algo detenidamente, así nacen sus hijos. Y así hay fuertes creencias de que así es. Es decir, hay personas que piensan que si uno pone el ganado frente a algo y el ganado está mirando eso, eso va a influirlo de tal manera que empiece a nacer el resto del ganado conforme a lo que ha estado viendo. Algunos han pensado que esto es una mera superstición, es decir, algo que realmente no tiene ninguna razón y además que uno como que le atribuye poderes a algo que no lo tiene. Por ejemplo, en este caso, atribuirle poder a las varas, como que las varas son las que hacen que nazcan las ovejas de X o Y forma. Es un tema interesante. Otros han hecho algunos estudios y han dicho, no, no es un asunto de superstición, realmente aquí hay una influencia. Bueno, no nos vamos a meter en eso porque no somos ganaderos y no, la idea no es hacer un estudio desde esa perspectiva. Lo que debemos preguntarnos ¿es así? ¿Le atribuimos la ganancia de Jacob a un asunto supersticioso o le atribuimos la ganancia de Jacob a un asunto meramente natural? O por otro lado, se lo atribuimos a la mano de Dios. Bueno, esto último debe ser. Las ovejas empezaron a salir de esa forma por lo que hizo Jacob. ¿Fue una virtud del ganadero lo que hizo que nacieran las ovejas manchadas? ¿O fue Dios el que hizo que las ovejas nacieran manchadas? La respuesta clara a esto es que fue Dios. Y eso es lo que quiero que veamos hoy, porque además de que el pasaje nos está mostrando cómo Jacob consultó a sus esposas para tomar una decisión, también nos está mostrando esta lección que estamos viendo hoy. En esta porción de las Escrituras, Jacob mismo, siendo él quien hizo lo de sacarle mondaduras a las varas, en este pasaje le atribuye a Dios el hecho de que las ovejas nacieran según el trato que él hacía con Labán. Entonces, por un lado, no sabemos entonces si Jacob le hizo las manchas a las varas por alguna creencia de su tiempo, de que así se hacía una manipulación genética al ganado. Tampoco se ve claro si Dios le había dicho con anterioridad, Jacob, haga esto, hágale mondaduras a las varas, porque el pasaje no nos explica esos asuntos, ya que a la final no podemos responder por qué Jacob hizo eso. Si era un asunto supersticioso, entonces podríamos decir que Jacob se estaba dejando llevar por la superstición. Si es un asunto natural y así ocurre, que el ganado cuando ve algo, eso le influencia,
Entonces podríamos decir que Jacob lo estaba haciendo bien, como buen ganadero que era, pero si no pensamos en Jacob, pensamos en Dios. Y entonces el pasaje sí nos dice con toda claridad que fue Dios el que hizo que el ganado naciera en esos años a favor de Jacob. Si pensamos que Jacob hizo las mondaduras entonces por X o Y cosa, bueno, por ejemplo, si lo hizo porque era una costumbre de su tiempo, entonces podemos darnos cuenta que Jacob es un hombre sabio, un hombre entendido, que él sabía cómo cuidar ganado y lo hizo. Sin embargo, noten que aunque él lo haya hecho como buen ganadero, de todas formas, por ejemplo, la escritura nos dice cosas como estas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, independientemente de lo que Jacob hubiera hecho, la mano de Dios estuvo ahí. Si pensamos que Jacob hizo las mondaduras por mandato de Dios, entonces noten que aún así no debemos atribuirle al método un poder. Ojo, eso sería un error. Como si alguno dijera hoy, hagamos lo mismo para que nos nazca el ganado según le nació a Jacob, pensando que lo importante es el método. O que apliquemos este mismo método a otras cosas de la vida hoy, porque hay quienes han enseñado en las iglesias que lo que nosotros veamos va a influenciar lo que logremos obtener, por ejemplo, en el trabajo. Si fuera así, estaríamos confiando en el método y no en el que tiene poder. Entonces, sea cual sea la solución, que Jacob fue un buen trabajador y lo hizo bien, igual el resultado está en las manos de Dios, o que Dios sí le dijo, haga esas manchas en las varas, si Dios se lo dijo, aún así el método no es el que tiene el poder. El que tiene el poder es Dios. Y si ese ganado nacía a favor de Jacob, era porque Dios así lo quiso. Entonces miremos así un poquito más detenidamente qué dijo Jacob de esto. Miren, primero, que fue Dios quien hizo que el ganado naciera así. Lo primero que Jacob dice en el pasaje es que fue Dios el que hizo que el ganado naciera así. Leímos versos 7 al 9. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si Labán decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si Labán decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Y el verso 9 es claro. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Es claro entonces que Jacob no le atribuye virtud alguna al método que usó. Él no le dice aquí a sus esposas, miren, fue que yo corté estas varas y por eso fue que nació así. No, él reconoce que era Dios el que hacía que nacieran de una u otra forma y siempre a su favor. Él reconoce en estos versos que fue Dios el que no le permitió a Labán que le hiciera mal a Jacob a través de estarle cambiando el sueldo. Y Jacob reconoce que fue Dios quien quitó el ganado de las manos de Labán. Eso lo atribuye Jacob a Dios, de manera que no debemos dejarnos desviar porque se nos explicaron una serie de cosas y quedarnos pensando que son las varas las que tienen cierto poder, sino que es Dios el que tiene el poder. En segundo lugar, Labán dice que
Dios le mostró esto en sueños. Que las lecciones que Jacob nos dan son, primero, que Dios hizo que el ganado naciera así, y en segundo lugar, que Dios le mostró en sueños esto. En sueños, entonces Jacob vio que Dios le iba a hacer nacer el ganado a Jacob o a favor de Jacob, y nos dice que la razón por la cual Dios hizo esto fue por la maldad de Labán. Versos 10 al 12 dicen: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubres a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. En sueños, entonces, Dios le habló a Jacob y le hizo ver que todos los machos que engendraban eran manchados, ya sea listados, ya sea pintados o abigarrados. El punto es que el hecho de que los machos eran manchados, eso aseguraba que las ovejas nacieran con los mismos genes. Dios se iba a asegurar que cuando engendraran, entonces lo hicieran a favor de Jacob. Dios le mostró a Jacob que él estaba al tanto de todas las cosas, y la razón que le da, la razón que el ángel le da, por la que Dios hizo esto, fue por la maldad de Labán. Entonces, podemos pensar que de esta manera Dios quiso castigar a Labán por estar engañando a Jacob constantemente. Recordamos, 10 veces le ha cambiado el sueldo. Y de esta manera también el Señor quiso bendecir a Jacob. Entonces nos damos cuenta que todo esto fue obra de Dios. Dios fue el que hizo que nacieran las ovejas a favor de Jacob. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, pensemos por un momento que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en medio de nosotros en su ministerio terrenal, hizo muchos milagros y los hizo con métodos diferentes. Por ejemplo, a veces sanó a alguien desde muy lejos, sin mirar a la persona, sin tocar al enfermo, simplemente daba la orden, algo así como que tu hijo sea sano, y el hijo de la persona se sanaba. Otra vez, por ejemplo, hizo barro con el polvo de la tierra y su saliva, y así sanó a otro. Otras veces usó unos poquitos panes y unos poquitos peces para hacer muchísimos más. Entonces, podemos pensar que el Señor Jesús usó muchos métodos. Pero miren, los métodos allí no eran los importantes, no eran los que tenían el poder. No debemos alabar los métodos, sino que debemos alabar a Jesús, reconocer su poder y reconocer la misericordia que motivó sus milagros. El Señor Jesús es poderoso y hace estas cosas tan admirablemente como hacer que todo el ganado le naciera a Jacob a su favor. Así que debemos admirar a Dios, admirar al Señor Jesús, adorarlo por su grandeza sobre toda la creación, grandeza que vemos en todos sus milagros en la Biblia, como hoy, que si las ovejas y las cabras, este ganado nacía manchado, era porque él así lo hacía.
¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Vamos a sacar 3 lecciones para nosotros. Lo primero que aprendemos es que debemos trabajar aplicando las técnicas necesarias para mejorar. Debemos trabajar aplicando las técnicas necesarias para mejorar. Miren, Jacob aquí hizo sus tareas, cumplió sus deberes, hizo como debía hacer cualquier ganadero que quería hacer las cosas bien y ganar su sueldo. El tema de que él haya descortezado y todo eso a la final nos muestra que era un hombre laborioso y que hizo lo que tenía que hacer según el entendimiento que tenía. Esto nos enseña que así debemos ser nosotros, debemos ser entendidos en nuestras labores, conocedores de nuestros negocios y hacerlo bien. Miren, niños y hermanos, hay personas que no les va bien en sus trabajos, no porque el negocio sea malo, no porque no pudiera tener clientes, sino porque se quedan quietos. No lo promocionan, no utilizan las mejores técnicas, no utilizan técnicas, por ejemplo, de ahorro, y entonces a la final una con otra cosa mal hecha hace que no tengan negocios prósperos, hacen que no tengan buenos negocios. Entonces, por eso, lo primero que aprendemos es que debemos trabajar aplicando las técnicas necesarias para mejorar. Entonces, seguimos diciendo, no es trabajar por trabajar, sino es trabajar y hacerlo mejor. Lo segundo que aprendemos aquí es que debemos atribuirle a Dios el resultado de nuestras labores. Les repito este punto. Debemos atribuirle a Dios el resultado de nuestras labores. Miren, si ganamos o no ganamos, bueno, ya lo dije en la primera lección, tenemos que ser muy juiciosos, ¿no? Si no somos juiciosos, pues esa puede ser una razón por la cual no ganamos. Pero si nos estamos esforzando, haciendo lo que tenemos que hacer, entonces, si ganamos o no ganamos, si prosperamos o no, debemos reconocer que eso está en las manos del Señor. Por un lado, entonces no debemos enorgullecernos como si Dios no fuera el que nos estuviera dando esa bendición. Por ejemplo, nosotros trabajamos porque Dios nos da salud, porque nos da el trabajo, ganamos porque Dios bendice el resultado de nuestro trabajo. Por lo tanto, pensando en esto, debemos traer al corazón y a la mente que solo Dios sea glorificado. Que mientras nosotros nos esforzamos en nuestros trabajos, Dios sea reconocido por lo que nos da, por lo que nos bendice. Y la tercera lección que sacamos de aquí es que debemos reconocer que Dios castiga o bendice con asuntos económicos. El Señor castiga o bendice con asuntos económicos. Y bien es cierto que no debemos ponerle mucho énfasis a lo material y el Señor nos llama a eso, buscad primeramente el reino de Dios. También es cierto que no es que lo material quede de lado, absolutamente, solo que ahí debe haber un énfasis más en lo espiritual en nuestra vida.
Pero cuando hablamos de lo material, noten que aquí Labán fue castigado por su mentira, por su engaño, perdiendo ganado. Esto es una realidad en el pasaje, el Señor lo explicó. Mientras que por otro lado, Jacob fue bendecido con el ganado. Así que aquí tenemos tanto el castigo como la bendición del Señor. Castigo, entonces si muchas veces obramos mal, posiblemente de manera económica nos vaya mal. Y muchas otras veces, por la gracia del Señor, recibimos bendición económica, porque el Señor controla todos estos asuntos. Jacob se enriqueció y Labán no, como castigo y bendición. Así que mucho de lo que nos pasa en esta vida va a obedecer a esta forma de actuar de Dios. A veces nos puede ir bien económicamente como el resultado de la bendición divina. A veces nos puede ir mal económicamente como castigo de parte del Señor. Tengamos eso muy en cuenta entonces, para que esto también nos ayude a portarnos bien, a vivir bien y a tener un corazón agradecido que reconoce que si nos está yendo bien o que si tenemos cualquier cosa, fue por la bendición divina. Oremos entonces. Padre, te damos muchísimas gracias por estas lecciones que podemos sacar, Señor, de este pasaje. Gracias, Padre, porque nos sigues enseñando a trabajar. Gracias porque ahora aprendemos, Señor, que el resultado depende de ti. Gracias también, Señor, porque también vemos que hay castigo o bendición conforme, Señor, a lo que tú sabes que es correcto hacer en cualquier momento. Señor, bendice nuestras vidas, a los niños, a los hermanos, para que pongamos estas lecciones en nuestro corazón y que nos ayuden, Padre, entonces a vivir de una manera que te glorifique, de una manera correcta, Señor. Que podamos tener estos beneficios, Señor, de vivir para tu gloria. Por tu Hijo Jesucristo oramos esto. Amén. Bueno, gracias al Señor por estas lecciones. Vamos ahora por un momento a pensar en la tarea. Por un lado, entonces, como siempre, la pregunta, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda, una pregunta muy importante, ¿qué aprendemos de Jesús hoy? ¿Qué aprendemos de Jesús en este pasaje? Niños y hermanos, que el Señor les bendiga, que estén muy bien. Espero la tarea entonces en el transcurso del día.